Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy os traigo un tutorial dedicado al romanticismo español del siglo XIX. Y fíjate, porque estoy viendo desde la ventana de mi despacho que está lloviendo y hay un viento otoñal encima que no sé, que le va a conferir a este tutorial pues una ambientación absolutamente romántica. También quería deciros que evidentemente me gustaría subir muchos más tutoriales, pero me faltan suscriptores, eso sí, pero bueno, tampoco pasa nada. No, me falta tiempo porque ya sabéis que el trabajo de docente es un trabajo que supone muchísimas horas de lectura, muchísimas horas de preparación de las clases y de corrección de los exámenes. Y no, la verdad que es que materialmente no puedo subir más tutoriales de los que puedo subir ahora. Pero muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy recibiendo unos mails que me animan y pues nada, y la verdad que disfruto subiendo los tutoriales y es un ejercicio, francamente, es un ejercicio de síntesis muy interesante para mejorar mi práctica profesional, por decirlo así. Bueno, venga, volvamos al tema de hoy, el romanticismo decimonónico en España. Venga, chicos. Dicho esto, primero veremos en qué contexto histórico apareció la corriente literaria del romanticismo en España y a continuación, atentos, a continuación, veréis cómo mi propósito no va a ser dar unas características generales del romanticismo, sino que mi propósito va a ser repasar, mediante los textos que hemos estudiado en clase, repasar los procedimientos más destacados que solían usar los escritores y las escritoras del romanticismo. ¿Por qué? Una cosa es enfocar el romanticismo de manera general y otra, más interesante me parece, partir de unos textos determinados para ir atando cabos y comprender, leyendo los textos mismos, los procedimientos propios de la estética romántica. ¿De acuerdo? Venga. El romanticismo como corriente literaria nació en el siglo XIX en Europa y rompió con el llamado prerromanticismo, más conocido como neoclasicismo, y recordaremos primero en qué contexto histórico surgió el romanticismo en España. Sabemos, y siempre lo tenemos en mente, que los primeros años del siglo XIX fueron marcados en España por la invasión napoleónica en 1808. Muy conocidos, por cierto, son los lienzos del pintor Goya ligados a la guerra de independencia librada contra las tropas francesas de Napoleón a partir de 1808. La guerra de independencia, llevada a cabo contra la invasión napoleónica, se dio por concluida en 1813 con la derrota definitiva de Napoleón en España. De paso, nos acordaremos también que uno de los grandes escritores franceses, Víctor Hugo, solía recalcar que, lo citamos, España era el país de su imaginación, porque de niño había viajado a España repetidas veces para visitar a su padre, que era médico militar en las tropas de Napoleón. Volvamos al romanticismo y a lo que iba. Tras la salida de España de Napoleón en 1813, que marcó el final de la Guerra de Independencia, empezó el reinado absolutista, por no decir despótico, de Fernando VII. Fernando VII fue el rey de España hasta 1833.
De 1833 a 1843, durante 10 años, la viuda del rey Fernando VII, María Cristina, asumió la regencia y fue precisamente durante aquella regencia de María Cristina cuando se afirmó en España plenamente el romanticismo, y estoy citando la historia de la literatura española de Jean Canavaggio. La hija del difunto rey Fernando VII, e hija también de María Cristina, tan solo tenía 2 años y por lo tanto se abrió una guerra de sucesión conocida como la Primera Guerra Carlista entre los partidarios de María Cristina, viuda de Fernando VII, y el hermano de Fernando VII, Carlos. Apareció, por lo tanto, en 1833 la renovación de las letras en España, y fueron precisamente los emigrados los que trajeron a España la expansión del romanticismo. El contexto político convulso había atrasado el florecimiento del romanticismo en España, y los miles de emigrados que habían salido del país y que habían sido deportados por las tropas napoleónicas son también, efectivamente, una parte de la explicación. En la segunda mitad del siglo XVIII, el neoclasicismo se había caracterizado por la correspondencia fundamental que había venido estableciendo entre naturaleza por una parte y estado de ánimo por otra parte. Y el propio romántico francés Victor Hugo definía el romanticismo ya en el siglo XIX como la libertad en literatura. Y precisamente en el final del reinado despótico de Fernando VII destacó un autor conocido como autor fundamentalmente periodista, Mariano José de Larra, y Mariano José de Larra abrió nuevas perspectivas en sus conocidísimos artículos, unas perspectivas basadas en un afán de libertad y una nueva sociedad también, evidentemente también basada en la libertad. Hemos estudiado 3 fragmentos, 3 textos románticos. Primero, un fragmento de la obra de teatro romántica, la primera obra de teatro reconocida como romántica, Don Álvaro o la fuerza del Sino, del Duque de Rivas. Luego os propuse un fragmento del Señor de Bembibre, antes de terminar el estudio por un fragmento de La seducción o la virtud de Brotons. Veamos las características del romanticismo a través de estos 3 textos. Si nos referimos a la primera obra conocida como primera obra teatral romántica, tendremos que enmarcarla dentro del llamado romanticismo histórico, porque Don Álvaro o la fuerza del Sino es una tragedia de tipo clásico y era un teatro que quería rendir homenaje a las grandes tradiciones literarias españolas. Por ejemplo, nos llaman la atención los versos, las réplicas en versos. Son versos octosílabos con rimas abrazadas. Recordemos que el octosílabo viene de la tradición del romance de la Edad Media. El romance era una composición poética en versos octosílabos con asonancia en los versos pares. Y se suele decir que el verso octosílabo es el verso nacional español por excelencia. Con lo cual, la primera característica del romanticismo español va a ser, en este caso, en el caso de una obra de teatro, un romanticismo profundamente arraigado en la tradición literaria española. Otro detalle que también es de especial interés es el hecho de que uno de los hijos del marqués, uno de los hermanos de doña Leonor, es estudiante en Salamanca. Los estudiantes de Salamanca son otra gran tradición de las letras españolas, y
ese tópico de los estudios salmantinos, efectivamente lo encontramos en muchísimos textos, y recordemos de paso que uno de los otros grandes autores del siglo XIX es Espronceda, cuyo poema extenso se titula, por cierto, El estudiante de Salamanca. Otro tópico estará presente también en las obras románticas del siglo XIX, con, por ejemplo, la reinterpretación del personaje de Don Juan por Zorrilla, con un Don Juan, eso sí, decimonónico y dotado en razón. Pero vemos entonces que esa primera etapa del romanticismo español es una etapa histórica, y algunos la tildaron de nacionalista. Por otra parte, en la historia de la literatura española, Canavaggio nos explica que uno de los rasgos del romanticismo era mezclar los géneros literarios. Y estamos viendo cómo en este fragmento, de la que se considera la primera obra del teatro romántico español, hay una hábil combinación de teatro y de poesía que rinde homenaje, como te lo comentaba, al verso octosílabo y al teatro poético, en particular el teatro del siglo de oro. Después, efectivamente, nos fijaremos en el tema de la libertad. A algunos autores románticos se les tachaba de conservadores por las formas clásicas en las cuales estribaban sus obras. Pero vemos entonces que uno de los rasgos del romanticismo era, a pesar de todo, la tradición literaria. Entonces, la renovación no supuso una ruptura tajante con lo anterior, todo lo contrario. Por otra parte, el diálogo entre el marqués y su hija estriba en un fuerte contraste en sendos estados de ánimo. El abatimiento y la melancolía de doña Leonor son emblemáticos de la estética romántica, como lo es, sin lugar a dudas, la presencia simbólica del balcón, con una dialéctica entre lo abierto y lo cerrado, que plasma los conflictos interiores y los dilemas a los cuales se enfrenta la protagonista. Si ahora leemos el fragmento del Señor de Bembibre, el símbolo de la ventana y la descripción de unos elementos naturales tienen perfecta cabida en un texto romántico. En realidad, nos vamos dando cuenta de que van prefigurando esas descripciones de los elementos naturales el tema amoroso con una adjetivación abundante, perteneciente al campo léxico de la luz. Por otra parte, veremos una estructuración simétrica de la descripción de ambos protagonistas. La etopeya y la prosopografía remiten a dos protagonistas idealizados, dos protagonistas perfectos, y su retrato es un ditirambo basado en la hipérbole. Tratándose de un texto narrativo, no dejaremos de fijarnos en la focalización. En este fragmento se expresa un narrador cero u omnisciente que conoce perfectamente toda la historia y la controla. Al contrario, en el fragmento de La seducción o la virtud, habla en primera persona un narrador interno que comparte con el lector una vivencia amorosa. Observamos en ambos textos un retrato laudatorio con un sinfín de elogios. El tema es el mismo que en el texto anterior. Eso sí, el narrador evoca el encuentro con la muchacha de manera hiperbólica. Utiliza un elenco de procedimientos para ir describiendo el flechazo que sintió. Encontramos la anáfora, la forma interrogativa y un supuesto diálogo con un amigo para entablar como una charla íntima y una gradación hacia
un clímax emocional. También el narrador juega con los tiempos verbales al oponer la analepsis, es decir, la vuelta al pasado, con el momento de la iniciación, es decir, el presente díctico. El presente díctico remite al momento de la iniciación y vemos entonces un contraste entre el recuerdo del narrador expresado en pasado y el momento en que habla, en que parece que está hablando con su amigo, y ese presente remite al momento de la iniciación y se le dice presente díctico. Quiere también insistir el narrador en lo desconocido, en la duda que le genera el encuentro con aquella muchacha. Y entonces, en estos tres textos, encontramos las características fundamentales del romanticismo español. Una clara referencia a la tradición literaria nacional, con un homenaje a las mejores formas literarias, un homenaje asumido, una ambientación natural que prefigura los altibajos emocionales de los protagonistas, con una dialéctica noche-día, una dialéctica dentro-fuera. Encontramos también el sentimiento individual como protagonista. La primera persona del singular expresa la existencia de un yo con respecto al grupo, y la singularización del individuo era también una aportación fundamental del romanticismo. Expresar el sentimiento se basa entonces en un registro en que impera el lirismo, un lirismo poderoso que vertebra todo el texto y que convierte el estado de ánimo en uno de los grandes temas, en uno de los temas esenciales. Ya me voy despidiendo, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo tutorial. Gracias, hasta luego.